Buenos días, mi nombre es Jorge Pacheco y les voy a hablar sobre el contrato de transporte. El contrato de transporte lo podemos identificar en dos materias, materia civil y materia mercantil. De entrada nos da una definición nuestro Código de Comercio en el artículo 75, fracción 8, en la cual establece que el contrato de transporte son actos mercantiles que realizan aquellas empresas de transporte de personas o cosas, ya sea por cualquier medio de transporte vigente, que puede ser tierra, agua, y empresas de turismo. En cuanto a los transportes terrestres, eh, y de acuerdo al artículo 576 del Código de Comercio, son mercantiles y son aquellos en donde se tiene por objeto el traslado que tanto por vías terrestres como fluviales se haga de mercancía, de mercadería o de personas. Y yéndonos a una parte de otros, el contrato de transporte es aquel que celebran dos personas denominadas por un lado el porteador, quien se obliga a trasladar o transportar por tierra, agua o aire personas o animales, mercancía o cualquier otro objeto lícito, y que por otro lado intervienen el cargador o el viajero. Para el efecto de, digamos, como que puntualizar lo que estamos señalando, eh, vamos a señalar como que cuáles son los elementos. O sea, se trata de un contrato bilateral, es decir, en donde intervienen dos personas, por un lado, el porteador o el transportista, quien realiza el transporte, y aquel que paga por dicho traslado. Ambas partes se obligan recíprocamente, uno que se obliga a trasladar a una o más cosas o personas, y el consignatario que se obliga a dar pago de una determinada cantidad por ese servicio otorgado. De acuerdo a la naturaleza mercantil, toda vez que a su realización recaen cosas y efectos mercantiles, es decir, trasladar productos, artículos, mercancías, así como la celebración de contratos con el porteador. Y ya, también de acuerdo al medio geográfico en el que se lleva a cabo el transporte, es decir, se refiere, puede ser transporte terrestre, carretera o ferrocarril. Ahora, de acuerdo al contenido del contrato, tiene que decir qué es lo que se está transportando, si son personas o cosas, y más que nada delimitar la responsabilidad de dichos contratos. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañero Miguel Lara, que nos va a ahondar un poquito más en la naturaleza jurídica de los contratos de transporte. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Miguel Lara Ortiz y bueno, conmigo vamos a continuar la exposición acerca de los contratos de transporte. Posteriormente le pasaré los micrófonos a mi compañero Jorge Tum. Y bueno, por el momento y conmigo vamos a tratar ciertos temas de interés que a mi parecer son muy importantes al momento de estar elaborando este tipo de contratos. Bueno, ya les adelantaba Jorge Pacheco que la legislación aplicable para este tipo de contratos pueden ser dos, en materia civil y en materia mercantil. Entonces, bueno, en materia mercantil, la ley que regula estos contratos es el Código de Comercio, ¿de acuerdo? Bueno, en esta diferenciación acerca de qué es lo civil y qué es lo mercantil, tenemos que ver, pues ahora sí que el fin del lucro, es decir, las empresas que se dedican al transporte de mercancías y que basan su objeto o su constitución para ahora sí que tener un enriquecimiento de este servicio, pues podríamos decir que manejan contratos mercantiles de transporte, no les aplicaría el mundo civil. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a eso, ese lucro persiguen, se enriquecen bajo esos servicios y modalidades. En su mayoría podríamos ver esas empresas transportistas con sus grandes camiones de doble cabina, a lo mejor, doble remolque, que van, pues ahora sí que en carreteras federales, y si seguramente salimos a alguna, podemos observar pues empresas como Castores, a lo mejor Dipac,
a lo mejor DHL en su modalidad de autotransporte, no de mensajería. Y bueno, estas empresas que se dedican a transportar, repito, mercancías que son de terceros. Bueno, en esta contraprestación es importante identificar a los tres sujetos que intervienen principalmente. El primero de ellos pues es pues ahora sí que el cargador, ¿ok? Entendiéndose por el cargador los sujetos que entregan pues al porteador, que sería el segundo sujeto, la mercancía para su transporte, y un tercer sujeto que sería el consignatario. Entonces sería el porteador, el consignatario y el cargador. Repito, cargador es la persona que contrata para entregar sus mercancías, el porteador las entregue y el consignatario las reciba. Entonces, esas tres figuras tienen ciertas prerrogativas y también obligaciones que están enlistadas en el Código de Comercio. Puntualmente están establecidas en el capítulo 1 del título 10 del libro segundo del Código de Comercio. Son bastantitas, realmente no tiene caso ahora sí que leer todas, pero podríamos imaginarlas con el simple hecho de saber de qué se trata cada uno de estos, ¿no? Entonces digo, por nombrar algunos, las obligaciones del cargador, repito, el cargador es el que entrega la mercancía. En la fracción 1 del artículo 588 vemos que estará obligado el cargador a entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos. ¿Con quién? Pues con el porteador. También, que es importante, dar los documentos necesarios, así como fiscales municipales para el libre tránsito y pasaje de la mercancía. Oye, pues es mi mercancía, yo te la estoy dando para que lleves a Cancún o a Chiapas o a donde sea. Saber que, digamos, no es mercancía robada, y yo te voy a dar toda la documentación necesaria para que tú puedas comprobar justamente de que no es robada, no es mía. Otra de las obligaciones que ahorita me llama la atención es que el cargador está obligado a indemnizar al porteador de todos los daños y perjuicios que por falta de cumplimiento del contrato hubiera sufrido, y de todas las erogaciones necesarias para el cumplimiento del mismo, y fuera de sus estipulaciones VHS que hubiese hecho en favor del cargador. Entonces acá nada más, como ya sabemos, al momento de incumplir algún tipo de contrato, en caso y para estos efectos, si el cargador tiene por allá alguna culpa, tendría que pagar algún daño y perjuicio, una indemnización al porteador, ¿no? Bueno, esas son algunas de las obligaciones del cargador. Los derechos del cargador solamente son dos fracciones y están previstas en el artículo 589, repito, del Código de Comercio, y las podrían revisar en esa normativa. Nada más para ir avanzando y no perdernos en este tema. Ahorita me voy a brincar y me voy a ir al artículo 590 para ver igual cuáles son las obligaciones ahora del porteador. Repito, porteador es la persona que lleva las mercancías, el transportista como tal. Y está obligado, bueno, pues si de un lado el cargador le tiene que dar las mercancías, pues las va a tener que recibir, y eso está previsto en la fracción 1 del 590. También está obligado a verificar el viaje, si se pueden cumplir en las fechas establecidas, y si se puede prestar el servicio de manera periódica. Y a su vez también estaría en la obligación de entregar las mercancías. Oye, ¿por qué? Pues porque es lógico, o sea, no se las puede robar, lo contratan para justo llevarlo de un lado a otro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los derechos del porteador? Pues obviamente cobrar por sus servicios sería uno de esos. Y uno que me llama la atención, que está en la fracción séptima, sería a retener las mercancías en caso de que no les paguen, ¿no? O sea, que no paguen el servicio, por nombrar algunos. Ahora bien, respecto a las obligaciones de los consignatarios, es decir, de los que reciben la mercancía, las obligaciones y los derechos están enlistados en los artículos 595 y 596 del Código de Comercio. Nada más voy a nombrar algunos derechos del consignatario. Por ejemplo, en la fracción 2, que dice a no recibir las mercancías en los casos cuando su valor no alcanza a cubrir los gastos y desembolsos que deba hacer su recepción, conservación y venta, a no ser que tenga fondos suficientes del cargador.
a que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la carga se le reintegren desde luego sin esperar que se cubran con su precio. O sea, a lo mejor por algún seguro, algún depósito en garantía que dio, pues este tendría derecho a recibirlo de vuelta en caso de que se cumplan las condiciones que se enlisten en los contratos. Y bueno, a grandes rasgos y para no extenderme más y poder dejar más temas a mis compañeros, principalmente mi intervención se reduce a eso, a nombrar cuáles son la naturaleza del contrato, las obligaciones, cuáles son las prerrogativas. Y bueno, un comentario adicional que vendría a complementar la, la temática o el temario de este tema es lo concerniente a la situación de las empresas que se dedican a esto. Si bien es cierto que pues yo de primera mano pues no tengo un acceso a este tipo de empresas, sí es cierto que en donde me desarrollo como trabajador, pues asesoramos a muchas de esas y lo que yo podría subrayar acerca de la situación actual de esas empresas es que en la materia fiscal que va de la mano con el comercio, ahorita les voy a decir por qué. Existen nuevas obligaciones en materia tributaria que no son tan nuevas, ya vienen desde hace unos años, 2021 por ahí, en donde a los transportistas y hasta los que no son, pero se dedican a transportar mercancías con vehículos propios, tienen que expedir CFDIs de tipo traslado. Estos CFDI de tipo traslado lo que hacen es justamente ser un documento oficial para efectos de poder soportar la procedencia de las mercancías, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. De tal suerte que este CFI de tipo traslado, entre otras cosas, necesariamente o en algunos casos se tiene que integrar el documento carta aporte. Y como también el Código de Comercio lo marca, el documento carta aporte lleva información acerca del chofer, acerca del número de mercancías, acerca de su peso, acerca del valor. Entonces, este tipo de obligaciones en materia fiscal que van de la mano y surgen desde el Código de Comercio vienen a entorpecer un poco la operación para ese tipo de empresas, ya que a lo mejor inclusive tendrían que contratar nuevos trabajadores para únicamente especializarlos en la emisión de estos comprobantes de tipo traslado. Entonces, en resumen, y a lo que quiero llegar, es que la situación de las empresas que se dedican al transporte ahorita pues está cobrando gran relevancia a estos temas, y no solamente en la materia civil, comercio, sino vemos que está de manera supletoria en otras materias como la fiscal. Entonces ahora sí, sin extenderme más, cedo cámaras y micrófonos a mi compañero Jorge Tun, quien va a concluir lo que viene siendo esta presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar acerca del tema de las condiciones comunes que deben tener todos los contratos de transporte sobre las vías generales de comunicación. Antes de entrar en lo que son esas condiciones comunes que deben llevar esos contratos, mmm, hago definición de ciertas palabras que se mencionan o que hemos repetido en esta exposición, que es lo que son prácticamente que son las vías generales, que es el porteador y que es la carta de porte. Lo que son las vías generales de comunicación son aquellos lugares por donde se trasladan los medios de transporte, puede ser aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, o sea, los ríos. ¿Qué es el porteador? El porteador es el que figura en el contrato como el transportista. Y lo que es la carta de porte, que es un documento fiscal digital que sirve para amparar el traslado de mercancías en el territorio o el traslado de personas. Ahora, las condiciones comunes que deben tener todos los contratos, pude encontrar que son 5. Okay, en el primero se debe especificar que todo transportista debe proteger a los pasajeros y a sus pertenencias, debe proteger las mercancías de los riesgos que puedan suceder, y para ello deben tener un seguro o una póliza para cubrir los gastos de pérdida material o de pérdida pues, humana, se podría decir,
para poder pagar las indemnizaciones que puedan suscitar en caso de pérdida. En el segundo punto, pude observar que en caso de que el porteador, o sea, que el que figura en el contrato como transportista, no contrate el seguro, em, está obligado directo, o bueno, debe reportarse, o debe reportar em, la obligación directa, por así decirlo, de hacer frente a las responsabilidades que pueden suceder o a la responsabilidad objetiva, que son las consecuencias que pueden suscitar por el objeto del contrato. Que como pudimos ver, una de las fuentes de las obligaciones son, bueno, en este caso es la responsabilidad objetiva, que es uno de ellos. En el tercer punto, también se especifica que los pasajeros que por derecho tengan o puedan viajar gratis, debe pagar en efectivo lo que corresponde a, a lo que es el seguro, ¿ok? Para que pueda obtener esos beneficios. De lo contrario, pues no va a ser este, favorecido con estos beneficios en caso de alguna pérdida material, ¿no? En el cuarto punto, pude observar que ningún porteador puede rehusarse a prestar el servicio, salvo disposiciones en contrario de la Secretaría de Comunicaciones en Transporte. O sea, el porteador no puede rehusarse a prestar el servicio, a menos que la Secretaría de Comunicaciones en Transporte le diga que, pues, que no. Y por último, que todo transporte amerita de expedición por parte del transportista de un documento que consigne las condiciones en que se prestará el servicio, que puede ser el cartapoder, el conocimiento de embarque o un boleto. Eh, Mencionaba hace un momento acerca de lo que es el carta de porte, que todo transporte debe tenerlo, porque en él se especifican las condiciones en el que que se prestará el servicio. Este documento es expedido, si mal no me equivoco, por el SAT, el cual especifica todo lo que contiene o las condiciones en las que se realizará lo que es el servicio. Ahora, ¿cuáles son las características de esta carta de porte? Debe tener lugar y fecha de la misión, nombre y dirección del cargador y del expedidor, nombre y dirección del porteador y del tercero que recibe el envío, lugar y fecha de recepción del envío por el porteador y lugar y fecha previstas de entrega del envío de destino. Ahora, estas son parte de las condiciones que por lo general se repiten en los contratos que tienen que ver con transporte en las vías generales de comunicación. Bueno, pues por mi parte es todo. Eh, Espero que este material pues les pueda servir de apoyo. Gracias.